Pues buenas noches amigos, iniciamos otro programa de Alameda 67. Tengo el gusto de estar con Tania Arroyo. Hola Tania, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Y pues también nos acompaña Eddie Hernández. Eddie, ¿qué tal te va? Muy bien, gracias César, buenas noches. Bueno, pues el tema del día de hoy, de esta semana, ustedes saben, el Estado mexicano tuvo que comparecer ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, un tema bastante delicado. Digamos que una cosa es la manipulación mediática que pueden lograr al interior de México y otra ya muy diferente tendrá que ser respecto de dar cuentas de lo que sucedió con estos 43 estudiantes desaparecidos, detenidos desaparecidos, porque finalmente esto es una cosa que pues también entra dentro del crimen de lesa humanidad, porque justo la acción u omisión del Estado, habría que recordar, pues es perseguida. No sé ustedes cómo ven este proceso. El Estado mexicano se compromete en junio a legislar sobre la materia y a mí me llamó mucho la atención esta situación. Cómo en México, después del proceso de la Guerra Fría, todo lo que vivimos durante la década de los 70, los 80, el asesinato selectivo, digamos, de algunos luchadores sociales, el combate a grupos armados, insurgentes, eh, eh, finalmente nunca se llevó a nadie a la justicia de México del 68, del halconazo en el 71. Nunca tuvimos pues sentado a México en esta situación de acusarlos respecto a los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en este país. Cosa muy diferente que sucedió en Argentina, cosa muy diferente que sucedió en Chile. Y bueno, creo que es escandaloso que todavía no tengamos, después de tantos años, una ley sobre desaparición forzada y que sea lo primero que se vayan a comprometer. Creo que se le ha complicado esta situación y no sé cómo ven ustedes eh, respecto al actuar del procurador que sale a decir que está cerrado el caso antes de que vayan a comparecer, antes de que se vaya a Europa a hablar respecto del caso. Me parece que es una jugada un poco tonta en el sentido de querer decir que ya se le da carpetazo a este asunto y no vamos a tener más Ayotzinapa dentro de la conciencia colectiva nacional. Creo que están apostando por el olvido a nivel nacional y por el cinismo a nivel internacional. ¿Qué dirían ustedes, Tania? ¿Tú qué dirías? Bueno, yo lo haría la lectura en dos momentos distintos. El primero de ellos, cuando los padres de los desaparecidos se presentan ante pues el Comité de Desapariciones Forzadas en la ONU y bueno, hacen este pronunciamiento acompañado de una serie de ONGs en donde ahí, bueno, lo que destaca o lo que llama la atención pues de esta denuncia es algunos de los elementos que ya fuiste dibujando, César. Por ejemplo, el hecho de que no se investiga en México como un caso de desaparición forzada, ¿no? Sino se pone por delante delincuencia organizada y delitos de secuestro. Otro punto importante que denuncian es por qué se cierra el caso, ¿no? Si en realidad pues no hay elementos contundentes que permitan llegar a una claridad. Aquí, bueno, evidentemente hay un precepto muy importante que ahora se está reivindicando mucho en América Latina, que es el derecho de la verdad y la justicia. Y entonces, en ese sentido, me parece que México se queda muy atrás en esta materia, evidentemente, tanto en los acontecimientos de los años 60, 70, como en este momento, ¿no? Entonces, contrasta con las situaciones que se están dando ahorita en América Latina, en esta necesidad de apelar al derecho de la verdad y la justicia, al esclarecimiento, es decir, no solamente encontrar a los desaparecidos, sino darle claridad a los momentos o las razones por las cuales estos fueron
desaparecidos y asesinados. Y en un segundo momento está el 3 de febrero, en donde se presentan estos representantes del gobierno. Y bueno, llama la atención que hay varios analistas que advierten que no tenían nada preparado, ¿no? O sea, que no había resultados, no había nada, no había datos, no hay datos de desapariciones forzadas en México, no hay datos sobre cuántas personas se encuentran en esta situación en el país, no solamente los 43 desaparecidos, ¿no? Entonces, incluso reciben un regaño, se les advierte, se les dice, bueno, ¿cómo vamos a presentar una ley, ¿no? De esta ley que estabas hablando, César, si no se sabe cuál es el problema, cuál es el estatus, cuál es la situación? O sea, si no hay un diagnóstico, no se puede pensar que México puede presentar, que el gobierno mexicano puede elaborar una propuesta de ley si no tiene un diagnóstico de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Entonces, me parece que quedan muy mal parados en términos de la opinión internacional, y se evidencia que pues el gobierno está pensando en otras cosas, ¿no? Está pensando en qué va a sacar, cómo resolver el problema de la reforma energética, en empezar a hacer pues negocios, ¿no? En la lógica de los negocios, y está dejando de lado toda esta problemática que tiene que ver con la reivindicación de derechos sociales y de los derechos humanos. Eddie. Sí, Tania, efectivamente yo coincido contigo. También hay que tomar muy en cuenta lo que ha sucedido en estos últimos días respecto a la denuncia que hay ya contra Calderón. Lo están acusando por crímenes de lesa humanidad, y todo parece ser que en esta misma tónica en cómo se ha manejado el asunto de Ayotzinapa, también se está manejando la denuncia contra Calderón. Es decir, el gobierno está haciendo todo lo posible para que no proceda esta denuncia. Perdón, así ha sido con otras denuncias. Recordamos cómo Ernesto Zedillo recientemente fue exonerado de responsabilidad por hechos que ocurrieron durante el levantamiento zapatista. Es decir, estamos viendo el despliegue de una estrategia para tratar de evitar que el sistema político mexicano en su conjunto, y particularmente el PRI, sea señalado como un sistema político que sistemáticamente está violando los derechos humanos. Es decir, hay un esfuerzo diplomático, mediático, para evitar por cualquier forma este señalamiento. Y esto no lo está haciendo porque el sistema político en verdad le interesan los derechos humanos, sino más bien esto tiene repercusiones claras respecto a los tratados comerciales que ha signado México. Es decir, hay compromisos internacionales que pasan por el cristal de los derechos humanos, y que bueno, esto de esta manera lesiona fuertemente la imagen del país. Una imagen que ha intentado cuidar mucho el PRI en su regreso, en el regreso al poder, particularmente Peña Nieto, ha querido dar una imagen de que es ahora un PRI moderno, un PRI cambiado, y entonces ahora lo que estamos teniendo entonces es este esfuerzo. Entonces hay un trabajo para ocultar, perdón, para ocultar que en verdad en México esta violación sistemática de los derechos humanos es parte estructural de un sistema que necesita reprimir cualquier lucha por cambiar de fondo al país. Es decir, se permite la violación de los derechos humanos, ya sea por la policía, por el ejército, por las instituciones, en fin, bueno, todos estos aparatos represivos, los grupos paramilitares, porque se busca el control por medio del terror, ¿no? Entonces, es un control social que va particularmente contra los activistas sociales, y entonces son estos grupos, tanto empresariales como criminales, como políticos y religiosos, quienes han obtenido grandes ganancias al amparo de la falta de libertades sociales, políticas y de expresión, los que buscan que se siga manteniendo esta situación. Entonces,
precisamente es esta situación la que ha venido siendo insostenible en los últimos años, y entonces la lucha de Ayotzinapa es una lucha que representa una demanda a nivel nacional, y que se está colocando a nivel internacional como uno de los grandes obstáculos en el gobierno de Peña Nieto, y que viene a ahondar la crisis de credibilidad. Entonces estamos en medio de una crisis, esta crisis en la cual la PGR no tiene ningún sustento, no tiene ninguna credibilidad frente a la sociedad, y que gradualmente se va acercando a una necesidad de definir la situación. Entonces, ya que nos encontramos frente a una crisis tanto política como económica, y de no dar respuestas claras tanto a los padres que están reclamando a nivel internacional justicia, no hay respuestas claras, esto pronto se va a convertir entonces en ya en una crisis. Sí, pues sí, en efecto, se convertirá en una crisis, Eddie. Me parece que es importante pues dar a notar que no es lo mismo manejar el aparato judicial mexicano desde la presidencia de la República a comparecer ante la ONU, y creo que justo ese es el gran tema, ¿no? Porque la justicia mexicana, o lo que debería ser la justicia mexicana, no está actuando acorde, y lo que los padres, lo único que están solicitando es que haya justicia, que haya la posibilidad de entender qué es lo que fue, qué es lo que pasó ese día, qué es a dónde fueron a dar, cuál es la verdad respecto a este caso. Y creo que lo único que necesitan, o lo único que se pide desde los padres es pues que en verdad les den las pruebas fehacientes de lo que sucedió, y no les vendan cuentos chinos de cómo están sucediendo las cosas. Eh, Creo que este es un tema que dará para más. Estaremos siguiendo muy de cerca lo que suceda en México con respecto a Ayotzinapa, porque lamentablemente es una herida nacional que tardará mucho en sanar, y que en verdad más bien buscará transformar a México en muchos de los sentidos. Y creo que uno de esos puntos es precisamente el tiempo de justicia. Eh, nos despedimos de este segmento, y vamos a seguir eh, con Ernesto Cardenal, con el tema de Ernesto Cardenal, que cumple años. Y bueno, vamos a escuchar una misa guerrillera que dio Ernesto Cardenal, y después vamos a comentar un poco acerca de su poesía. Aquí nos quedamos, esto es Alameda 67, se quedan con la misa guerrillera de Ernesto Cardenal.